Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo realizar una maqueta del sistema digestivo? Última parte. Video resubido. En la descripción del video están los materiales, pero en el primer video pueden checarlos uno por uno. Y ya saben, también las plantillas las dejo en la descripción del video para que las descarguen. Continuamos. Ya tenemos todos los órganos listos. Volumen. La pieza del estómago la estiramos y curvamos con los dedos, creando un hueco, solamente al estómago. La pieza del hígado la estiramos y curvamos con los dedos, creando un hueco. La pieza del intestino grueso la curvamos en horizontal con los dedos y luego la estiramos un poco en vertical. La pieza del intestino delgado tiene marcas con flechas que nos van a indicar la dirección en que vamos a formar el intestino. Agarramos una tira de foamy rosa, no importa el largo, ya que las vamos a unir. Vamos a doblar por la mitad en forma vertical y así doblado la iremos pegando en la plantilla, siguiendo las flechas. Si se termina una tira, continuamos con otra, así hasta el final. Armado. En la silueta del cuerpo vamos a acomodar cada órgano. La glándula parótida o salival la pegamos frente a la oreja. Esta glándula produce la saliva que nos ayuda a masticar y tragar los alimentos. El esófago, estómago y duodeno lo colocamos y pegamos al ras del tubo muscular rojo, que es el esófago abierto. Por ahí transita el alimento masticado hasta el estómago. Y este órgano es un saco elástico con jugos gástricos que ayudan a deshacer los alimentos masticados para que pasen al duodeno. El duodeno es el conducto que comunica el estómago con el intestino delgado y absorbe nutrientes y agua de los alimentos. Aquí coloqué la tráquea, pero pueden omitirla porque en el sistema digestivo no se va a estudiar. El intestino grueso lo colocamos por debajo del estómago, pegando el costado izquierdo al ras de la silueta, desde el conducto anal, recto y colon hasta el estómago. Del lado derecho pegamos el apéndice sobre la silueta. Es una pequeña ramificación hueca y estrecha del intestino grueso. Ayuda a combatir infecciones, pero solo en los primeros años de vida, ya después deja de funcionar. Pero si se llena de mucosidad y parásitos, entonces se enferma y se inflama, y a eso se le conoce como apendicitis. Y si se llegase a perforar el apéndice, todo lo que contiene contamina el abdomen, y eso lleva a otra enfermedad conocida como peritonitis. Bueno, continuamos pegando el intestino grueso por todo el costado derecho, sin pegar al estómago. El hígado lo colocamos junto al estómago, pegándolo al ras de la silueta, solo por la parte superior. Ahora jalamos un poco el intestino grueso afuera. Sin soltarlo pegamos el hígado. Este órgano recibe, procesa y equilibra toda la sangre que sale del estómago y de los intestinos. Además, crea y metaboliza medicamentos que el cuerpo necesita. Y ahora sí ya lo pegamos por encima del estómago. El páncreas lo pegamos debajo del estómago. Este órgano produce jugos digestivos y hormonas, como la insulina, entre otras. La vesícula biliar la pegamos debajo del hígado
Este órgano almacena bilis. Es un líquido para digerir grasas, lo produce el hígado y sale por un conducto biliar que llega al duodeno para ayudar a la digestión de los alimentos. El intestino delgado lo colocamos al centro, acomodamos y lo pegamos por toda la orilla del intestino grueso. El duodeno lo metemos por el extremo superior del intestino delgado y pegamos el otro extremo al intestino grueso. Este órgano en forma de tubo enredado conecta el estómago con el intestino grueso. Está dividido en 3 secciones: duodeno, yeyuno e ilión. En este intestino se va terminando la digestión de los alimentos, donde se absorbe el resto de agua, sales, hidratos, grasas, proteínas, y los desechos pasan al intestino grueso. Así terminamos con la maqueta del sistema digestivo. Ya solo falta colocarle sus nombres y listo. Bueno, espero les guste, compártanlo, comenten, suscríbanse, regálenme un like y hasta el próximo tutorial. Bye.